Buenas tardes, estamos aquí con Carles Ramió Matas. Carles está aquí como parte de las actividades que el Instituto de Investigación y Educación Económica tiene con la Universidad Pompeu Fabra. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un convenio firmado con la universidad para dictar posgrados presenciales en temas de políticas públicas y con cierta sistematicidad algunos de los profesores más destacados de esta universidad nos visitan en Buenos Aires para disertar sobre los temas de su expertise. En este caso nos acompaña Carles Ramió, que es un experto, un catedrático en temas de ciencia política y de la administración, también vicerrector de la universidad, que está dictando aquí en Buenos Aires un curso que tiene que ver con estrategias para la reforma de la administración pública, un curso de 2 días que se está dictando en nuestra sede. Entonces, aprovechando tu presencia, Carles, nos pareció oportuno hacerte algunas preguntas que tienen que ver con los temas que vos cubrís y al mismo tiempo con lo que está pasando hoy en Argentina en materia de gestión pública. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerte es, desde tu mirada como observador externo, como consultor, ¿cómo ves estos cambios recientes que se están generando en la administración pública argentina, particularmente desde hace 1 año y medio? ¿Y qué tan sostenibles ves estos cambios y estas estrategias en un contexto en el cual la cuestión fiscal es complicada, ¿no? El gobierno argentino hoy tiene como prioridad tratar de ordenar las cuentas públicas con un ajuste fiscal, reducir gastos, reducir el déficit. Entonces, ¿cómo se compaginan estas reformas de la administración en un contexto donde la restricción presupuestaria es muy fuerte? Bien, la verdad es que no conozco con un gran detalle los pormenores de los cambios que está implementando el actual gobierno y actual administración. En principio, por algunas informaciones creo que van en el sendero más o menos positivo, pero lo que quería decir es que no hay unas recetas específicas para Argentina, ni para Ecuador, ni para España, ni para Francia, sino que ahora estamos en un proceso de cambio tan grande del paradigma tecnológico, del impacto de la robótica, del impacto de la infoeconomía, de cómo eso está cambiando el paradigma económico y, entre otras cosas, los ingresos fiscales de los distintos estados y sistemas públicos, y por lo tanto lo que hay que mirar es una lógica global. Nos está afectando la tecnología a nivel global, el cambio económico, la globalización. Aquí hay unos retos sociales. Fíjense que problemas que tenían ustedes tradicionalmente en América Latina, ahora los tenemos en Europa como una gran desigualdad social. Eso ya se está convirtiendo en un problema mundial. Temas de inseguridad, con todo el reto yihadista y las guerras de carácter interior. Por lo tanto, hay que mirar mucho más al mundo y los grandes retos a nivel también incluso político. Fíjense que aquí en América Latina ha habido siempre política de carácter demagógico y populista, y ahora esta política está llegando a los países más avanzados, como es el caso de Estados Unidos y también en Europa. Por lo tanto, quizá no tener tanto una mirada local, de fijarse en los problemas específicos, porque cada vez más con la globalización los problemas que tiene el sector público son muy parecidos en los distintos países, y evidentemente el sistema público tiene una dificultad de sostenibilidad económica no solo en Argentina, sino por ejemplo en Europa de una forma clara debido al envejecimiento de la población y de los elevados gastos que implica generar un estado del bienestar. Cuanto hay que dar un tipo de recetas que son unas recetas mirando más al contexto. No hay una solución específica en mi caso que yo piense para Argentina ni para ningún país determinado, sino hay soluciones globales enfrentándose a retos de carácter global. Luego, si quieres más específicamente, concretamos alguno de estos elementos. Evidentemente, cualquier administración pública, para que sea solvente y pueda dar un apoyo a un Estado, tiene que ser una administración pública más refinada, de mayor calidad institucional. Eso, incluso en Europa, es un problema, en América Latina especialmente. Se quiere decir que tiene que ser un sistema muy meritocrático, más alejado de capturas de carácter político, de clientelismo, y evidentemente un modelo mucho más solvente, también alejado de capturas sindicales y de capturas de carácter corporativo por los propios empleados públicos. Mucho más transparente, de rendición de cuentas. Y el otro gran elemento es que tiene que ser un sistema mucho más inteligente. Estamos en un contexto de gobernanza, y para ejercer el rol del metagobernador, pues nos hace falta tener información no solo de nosotros mismos, que no la poseemos, sino de nuestro holding público, que tampoco la poseemos, pero ahora también de los actores privados, sean empresas públicas, movimientos sociales o tercer sector, que nos ayudan a la hora de prestar servicios públicos y digamos, articular el estado del bienestar. Claro, este era uno de los temas que te escuchaba hoy durante tu clase,
Y llama la atención como en realidad los problemas que uno cree que tiene el sector público en Argentina son problemas casi universales, ¿no? Uno por ahí piensa que hay países como los nórdicos, los escandinavos, Dinamarca, Suecia, que parece que los problemas que tenemos nosotros en Argentina y en América Latina sistemáticamente, ellos por alguna razón no los tuvieran, cuando en realidad lo que hay detrás de esto tiene que ver más con temas institucionales. Y por eso apuntaba mi pregunta. Vos hoy comentabas acerca de los riesgos de concentrarse en una excesiva búsqueda, quizás, o al menos es lo que yo capté de lo que le dijiste, una excesiva búsqueda de temas de eficiencia y eficacia, digamos, en el sector público, y que eso, en realidad, si no está fundamentado en una construcción de instituciones confiables, estables, de largo plazo, no es sostenible, ¿no? Entonces, este era un poquito como la explicación de por qué, a pesar de que tenemos los mismos problemas, en algunos lados las cosas funcionan mejor y en otros, como en Argentina y América Latina, no funcionan tanto. Pero me llamaba la atención esto de decir, bueno, no basta con concentrarse en eficacia y eficiencia si descuido la construcción de instituciones, ¿no? Cierto. Y eso me ha costado muchos años comprenderlo, de que todos los países tenemos exactamente los mismos problemas. Yo intentaba comparar España con América Latina hasta que me di cuenta que teníamos exactamente los mismos problemas, igual que tiene Estados Unidos, igual que tienen los países escandinavos. La única diferencia es en intensidad y en la capacidad que han tenido para resolverlos, pero son retos para todos estos países. Claro, el hecho de tener servicios públicos con calidad y a menores costes, es decir, la eficacia y la eficiencia, eso es management, yo soy especialista en ello y esto es muy importante. Pero lo que quería señalar es que a veces hay una obsesión excesiva por parte de políticos y altos funcionarios en fijarse en elementos pequeños, en temas de procesos, de estructura, que está bien para mejorar la calidad de la gestión, pero en cambio no se preocupan por la calidad institucional. Y al final sabemos que un país avanza o no positivamente en función de la calidad de sus instituciones, como este libro de Acemoglu y Robinson de por qué fracasan los países, es el background institucional. Y ahí lo que nos diferencia a los países es la capacidad que tienen unos en relación a otros, aportar a sus sociedades mayor seguridad institucional y jurídica, que es lo que fomenta el desarrollo económico, que no es más que un medio para conseguir el objetivo último, que es el desarrollo humano. Y eso es lo que nos diferencian. Y en ese sentido es donde más falla América Latina. América Latina puede prestar servicios de una enorme calidad, pero resulta que el contexto institucional es un poco más precario, no tan refinado como quizás sea el español no es tan refinado como es el escandinavo. De la obra de Fukuyama, pues se entiende que todos tenemos los mismos retos, pero se ve cómo algunos han solucionado mejor estos retos institucionales. Además es una lucha sin cuartel, porque todos operamos de la misma forma. No es que el latinoamericano sea más clientelar y más corrupto, no, es que sencillamente no ha tenido instituciones como han tenido los países escandinavos, que tienen sujeta a esta bestia del clientelismo, la tienen arrinconada. En España la tenemos más asilvestrada y en muchos países de América Latina pues campa a sus anchas por esta falta de calidad institucional que genera disciplina en la sociedad y que permite que esta sociedad avance de forma positiva. Eso es lo que hace, digamos, más competitivo un país o en otro. Además, si prestan servicios de calidad, pues mejor que mejor, pero a veces prestando servicios de calidad resulta que sin este background institucional de carácter solvente el país no puede avanzar positivamente. Cuando hablábamos de esto de eficiencia y eficacia, uno observa que una tendencia que se ha venido apreciando en Argentina durante el último año y medio es el pase, digamos, casi sostenido de personas profesionales, digamos, bien formados, que estaban trabajando en el sector privado, en compañías muy reconocidas, y que hoy están ocupando cargos de una jerarquía elevada en el sector público. Y vos en tu clase de hoy enfatizabas que no es lo mismo gestionar sector público que gestionar sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta tendencia en Argentina? Efectivamente, gestión pública y gestión privada se parecen mucho en los aspectos poco relevantes. Eso dice un clásico que se llama Allison. Aparentemente somos iguales, pero en la práctica somos muy distintos a nivel conceptual. Ahora bien, el hecho que en un gobierno entren gestores empresariales tiene elementos positivos y puede tener externalidades negativas. Eso depende de cómo lo calibremos. El hecho de que vengan políticos que tienen una solvencia en capacidad de gestión, pues eso implica que son buenos gestores. Por lo tanto, eso a la administración pública le tiene que ser positivo. Siempre y cuando estos gestores que ven del mundo empresa entiendan que están en una realidad distinta. Muchas de sus habilidades le van a ser útiles perfectamente en el mundo de la administración pública, pero tienen que reconocer sus especificidades. Lo que no pueden hacer es, sin ningún tipo de transición, aplicar directamente lo que ellos hacían en las empresas en la administración pública, porque entonces esto puede ser un fracaso radical.
De hecho, la nueva gestión pública se fomentó en introducir técnicas de gestión privada en la administración pública y no ha sido precisamente un éxito. A ver, si uno es buen gestor, ya lo tenemos formado. Solo le hace falta un aprendizaje de conocer las especificidades de carácter de administración pública, introducir un discurso con valores públicos, valores de defensa del bien común y el interés general, porque claro, eso es muy distinto, seguir intereses de carácter particular y buscar beneficios que buscar un beneficio que no es beneficio económico, que es beneficio social y aportar un valor social. Eso es totalmente distinto. Pero buenos gestores lo tienen fácil para reciclarse, para ser también buenos gestores públicos, siempre y cuando se alejen de las capturas de prácticas propias de la empresa que carecen de sentido en la administración pública, porque la administración pública tiene que aportar este valor institucional que es de su institucionalidad jurídica, y eso quiere decir que a veces no se puede ser tan creativo, no se puede ser tan flexible, no se puede ser tan discrecional, porque hace falta una cierta sistemática con esa palabra maldita que llamamos burocracia, que es lo que da una cierta igualdad en el tratamiento de los ciudadanos y una equidad en las normas y en las reglas del juego para que sea la sociedad la que permite desarrollarse libremente y generar riqueza. De hecho, estos empresarios, cuando eran empresarios, pedían a la administración pública un comportamiento lo más neutral, pero ahora eficaz y eficiente. Cosa que las empresas no tienen por qué ser neutrales en absoluto, porque tienen que ser totalmente partidarias de sí mismas. Bueno, esa es una gran diferencia, ¿no? Pero por una parte puede ser muy positivo y por otra parte hay exterioridades negativas que si somos conscientes, pues se pueden superar sin mayor dificultad. La última pregunta que tenía para hacerte tiene que ver con uno de los temas que estás cubriendo en tu último libro, y es esto de cómo te imaginas la administración pública a futuro, fundamentalmente con esto de escenarios, de perspectiva. Sé que estás trabajando mucho con la administración pública al año 2050, ¿no? Con esto de perspectiva, escenarios, qué rol va a tener el sector público, va a tener más importancia, va a tener menos importancia, va a tener la misma con otras funciones, etc. Te lo pregunto porque me parece un tema extremadamente relevante pensando en la necesidad de capacitación que tienen los funcionarios públicos, ¿no? Que es un tema que, bueno, que nosotros estamos cubriendo bastante. Entonces, tratando de aunar las dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo te imaginas al sector público en el año 2050 y cuáles son las necesidades de capacitación que tienen los funcionarios? ¿Qué tipo de recomendaciones podrías dar? Yo hago estas reflexiones que son muy peligrosas porque eso es hacer análisis de prospectiva, que no deja de ser futurología, por lo tanto sacar la bola y hacer especulaciones y tener intuiciones, porque ahora todo está cambiando muy difícil, muy rápido y es casi imposible predecir este tipo de cambios. Por lo tanto, todo es de carácter intuitivo y poco científico, por más que llamemos análisis de prospectiva. Pero lo que sí es cierto es que la administración pública puede entrar en un futuro en una situación de irrelevancia, ya que el poder económico está concentrando mucho poder y muchísima información. Ahora está de moda el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza es positivo en el sentido que ya no solo la administración pública es la encargada de conseguir el bien común y el interés general, sino que lo va a hacer en colaboración de actores privados con ánimo de lucro, por tanto empresas que van a proveer y proveen ya servicios públicos, pero también con la población, con los ciudadanos empoderados, con sistemas de participación ciudadana de carácter directo, con temas de cogestión de servicios, con movimientos sociales, asociaciones, etcétera, que son capaces de, con sistemas colaborativos, proveer a la sociedad de bien común y de un cierto bienestar. Bien, todo eso está muy bien, pero el tema clave es que alguien tiene que ejercer el rol de director de estos sistemas, lo que se llama en la literatura, una palabra horrible, el rol de metagobernador. Pues bien, la administración pública, si no se prepara para ello, no va a asumir este rol de metagobernador, lo va a asumir otro, o simplemente esto va a funcionar de una forma poco coordinada o anárquica. En ese sentido, yo quiero alarmar advirtiendo que la administración pública puede desaparecer. No físicamente, sino que puede desaparecer en su rol de metagobernador y acabar como un actor más en una situación de irrelevancia, en vez de ser director de orquesta por limitarse a tocar la trompeta. Bueno, yo creo que esto es malo porque solo la administración pública puede ejercer este rol. No veo una empresa privada preocupada por el bien común y el interés general, incluso lo veo a movimientos sociales o de sectores ciudadanos que están preocupados por temas muy específicos, pero no tienen una visión transversal del sistema para defender este bien común y el interés general.
Eso lo lógico sería que lo hiciera la administración pública bajo el mandato político, cierto en crisis, mediante una democracia representativa que esté bien en crisis, pero que funciona más o menos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es renovarnos totalmente, ser además de lo que decíamos antes, instituciones más refinadas, no clientelares, alejadas de capturas políticas, de capturas sindicales y de capturas corporativas. Además de esto, tenemos que ser administraciones públicas mucho más inteligentes, que tenemos que saber hacer un acopio de información y un análisis potente de esta información, porque actualmente la situación es dramática. No nos conocemos ni a nosotros mismos, no sabemos ni cuántos empleados públicos hay en un país. Si no nos conocemos a nivel interno, no conocemos nuestro holding público, que es enormemente complejo, de agencias, consorcios, empresas públicas, etcétera. Con estos instrumentos tan precarios, poco vamos a manejar y a ejercer el rol de metagobernador, que quiere decir que tenemos que alinear organizaciones que no son nuestras, que son privadas, que tienen que trabajar también para dar bien y valor público. Bueno, esto es el presente y es el futuro, con lo cual aquí lo que la administración pública que se vislumbra es una administración mucho más pequeña, que por lo tanto terciariza, externaliza mucho más servicios a otros actores, pero que a cambio tiene que tener una plantilla mucho mejor formada y enormemente capacitada para ejercer este rol, digamos, de coordinador y de director. Dicen los clásicos de la nueva gestión pública, mejor timonear que remar. Bueno, necesitamos personas que lleven el timón, porque efectivamente remar llaman a remar los distintos operadores privados. En otro orden de cosas, también va a acabar mucho el sistema de relaciones intergubernamentales. Los Estados-nación van a perder mucho protagonismo. Entramos en una dimensión que muchos le llaman local, o sea, más global y más local. Parece que la Unión Europea sea un proyecto totalmente fracasado. No es cierto, la Unión Europea ahora tiene una crisis coyuntural, pero dicen que la Unión Europea es la última aportación intelectual que van a hacer los europeos al mundo, teniendo en cuenta que Europa ya casi está en situación de decadencia absoluta. Los estados por sí mismos ya no pueden competir con el poder económico globalizado. Van a tener que asociarse en macroregiones. La Unión Europea es un buen ejemplo. Quizá no todos tan acompasados como quería la Unión Europea. Ya lo plantea actualmente Alemania, que Europa a distintas velocidades, pero eso sí, con un poder único, con un voz que no será como un imperio romano, pero dirigido por Berlín. América Latina, por ejemplo, necesita ya una especie de Unión Europea. Fíjense que la agresión que ahora está haciendo Donald Trump a México, pues atreverse con México ya es duro porque es un país muy importante, pero difícilmente se atrevería si toda América Latina estuviera unida en un único orden político y en un único mercado económico. Sería un actor demasiado fuerte para que un solo Estado, como aunque sea Estados Unidos, se pudiera enfrentar a él. Cada vez habrá más macroregiones, los estados van a perder protagonismo y en cambio haber una mayor vinculación con lo local, y va a ser básicamente por grandes áreas metropolitanas, donde van a ser las ciudades las protagonistas, que van a luchar por tener conocimiento, por ofrecer mayor calidad de vida a los ciudadanos, compitiendo entre ellas. Carles, bueno, creo que nos has dejado mucho material muy rico como para pensar, para reflexionar, con lo cual, bueno, agradecerte tu presencia en Buenos Aires, tu excelente predisposición y esperamos volver a tenerte pronto por estos lados. No, yo totalmente encantado, muy agradecido de la invitación. Con la Fundación ya saben que tengo la máxima admiración y ganas de colaborar, tanto a nivel institucional Pompeu Fabra como a nivel personal, y evidentemente siempre es un placer estar aquí en Argentina. Muchas gracias. Gracias.